Suscríbete a la Panterita. Sí. Gracias, William. Gracias a los compañeros de la radio. También mañana recuperamos la parte comercial que, bueno, por esta entrevista tuvimos que postergar, pero la noticia lo ameritaba, me parece. Gracias a los compañeros de producción también. Hasta mañana de nuestra parte. Hasta mañana. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sea americana. Nisei, especialistas en tecnología. Frutica, es lo nuestro, es natural. Con los protectores solares Babé, disfruta del sol, disfruta del verano, disfruta de esa salida con amigos al aire libre. Disfruta con Babé. Redes sociales Monumental. Twitter, @am_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental AM1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, porque Arturo. Hola, bien, buen día. ¿Cómo te va, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. Ahí te envié el nombre del lateral para Olimpia, sí, ese. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Francisco? Buen día para todos, buen día. Buen día, señor. Si yo me equivoco, me equivoco. Yo tomo como una causa nacional. Caso Churín. Tema Cerro. Esto envió Diego. Tema... arranco con ustedes significa... Esta es la charla que mantuvo con Cerro. Está para arriba. No te iba a mostrar porque vos sos chusma. Ayer le pediste una conversación privada con Jorge. Entonces no te iba... Y está el Churín reactivando ofertas que ya tenía. Vámonos, chicos, no te juntes con esta chusta. Este es puño y letra de él. Ok. Y después hay una conversación. Bueno, porque vamos a mostrar cosas privadas, ya no le quiero comprometer a Churín. Viene a Olimpia, así que yo... Y si es Churín, buen chico, buen tipo, buen jugador, bienvenido para Olimpia, bienvenido para él. Yo no estoy diciendo hoy no al tema. La portada principal de su Twitter es la hinchada de Cerro. Y tiene ahora en el Twitter oficial de Churín la hinchada de Cerro. ¿Vos querés que te muestre las charlas? A él no le voy a mostrar. Acá hay un documento. Yo me hago cargo de lo que digo. ¿Puedo agregar una cosita sobre el punto? Hasta donde yo, lo último que averigüé fue que a él le están queriendo, le están haciendo las ofertas, le están hablando, le quieren convencer, le quieren llevar. ¿A convencer a dónde? Y para llevarle a Olimpia. ¿Quién es lo que le quiere convencer?
Si es decisión de él. Y claro, No, y no, le es están que ofreciendo. Vos te vas mal. Es Vos te vas- decisión de él, claro vos que es te vas decisión de mal. él. Él está haciendo. Yo no digo que Olimpia no le haya ofertado. Yo no estoy diciendo eso. Y eso es lo que yo dije ayer. No, vos dijiste Churín viene a ser 60%, subiste tu porcentaje ayer. ¿Cómo? Sí, a Olimpia. A Olimpia. Yo te dije, cuídate con lo que está diciendo. Y yo te hice un comentario ayer, de adentro de la Olimpia, en el mismo puesto. Sí. Acá está, de adentro también da. Yo no digo que no venga. Después, Brian Montenegro tiene que ser transferido y no a préstamo. Ese dinerillo, como diría Menchi, puede usarle para Churín. Yo no estoy diciendo que no. ¿Y quién soy yo para ponerme que venga a Olimpia? No. La información que yo la manejo es que no es tanto así nomás, que no es 60%. Y si viene, viene. Será condecorado Francisco López, No, condecorado el que yo- te dijo. Yo digo 60 porque Y te voy a decir más. Y eso que dice el niño. Cuidado que puede ir al barrio obrero otra vez. Y acá te voy a mostrar, voy a tapar. Churín, acá hay otro comentario otra vez. Y cuando él dice, estoy estudiando contra, te voy a decir las palabras, esto es puño y letra de él. WhatsApp, letra de él. sí. Tratando de reactivar cosas que había y 3 puntos suspensivos. Él está predispuesto a jugar en Cerro. La opción la va a tener Cerro. Está tirando su pindada a Cerro. Está La tirando opción, su- no te vayan a hacer ficción, Francisco López. Vos sos periodista, consultá, preguntá. Arturo. No te canses de preguntar. Una cosa te puede decir él y otra cosa te puede decir. Sí. Yo no digo, ¿quién soy yo para frenar si viene a la Olimpia? Lo que estoy diciendo que no es tanto así. Y si viene, viene. No va a decir ni Víctor, ni Darío, ni Niño, ni vos. Claro. Hoy el panorama está no, que sí nomás. Sí, ayer decíamos 50-50. No. Después no vaya a subió decir, 60-40. No, yo no me metí en tu. Yo yo no me metí en tu colectivo. Yo dije no. Y si hubiera, y dice, para mí no viene, hasta ahora. Y si viene, voy a decir, soy Palito Ortega. Yo me equivoqué, porque siempre se aprende. Claro. Cuídese, compadre, para que no le pasó. Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase. Ese. Que él decide. Claro. Y si viene, viene. Y si ayer era 60, hoy tiene que ser 70 para vos. Y se pudo haber quedado No, también no, ahí. no, pero entonces la información no es correcta. ¿Quién dijo que viene a Olimpia? Tráeme. No, yo quiero la persona. ¿Que viene no? No, ¿qué le propuso? Tráeme la persona. Dame nombre, apellido. Y yo te voy a confesar lo que escribió Churín acá. Vos me das lo de Olimpia y yo te entrego esto. Vos me das lo de Olimpia y yo te entrego la charla de Churín. Yo te entrego la charla de Churín. Este es él. Este no es invento mío. Lo mío también, no, lo mío tampoco es invento. ¿Quién es? No. Confío en la persona que me Por dijo eso y vos, es... la Constitución no te... Ya, ¿Cómo no tenés que adentro. dar tu fuente? ¿O la terapia o PEA? No, ¿O la terapia? yo tengo, no, para que vea, con algo tan delicado no voy a entrar a... ¿Cuál es lo que es Que delicado? de que estaban negociando. Ayer Eso me es lo que llamó, yo dije. ¿vos te acordás que vino acá? Sí. ¿Sabe quién le maneja a él? Danilo Santa Cruz. Ahí estaban sentados. Pues yo dije, no, hombre. Él me dijo ayer a las 10 de la noche. Te voy a decir la hora. Si vos no ni a las 10 es tu problema. Te voy a decir. Las 11 ayer. Y bueno, espérate a demostrarlo. La vuelta Francisco López era. Porque vos... Sí, ya sé, ya, de Arabia Saudita, ya recibí ya. Recibió de Arabia Saudita también Chuli. Ahí ya me escribieron. De Arabia Saudita también. Y con 33 años. Sí. ¿Sabés que cómo puede cerrar en Arabia Saudita? ¿Qué, Gustavito? Porque vos desde chico sos mi enfermedad, de la que nunca me quiero curar, y nadie lo podrá entender. Yo te quiero ver campeón, ciclo. Churín. ¿Cuándo? Churín cantando. Cuando poné estaba vos. en Cerro. Porque vos desde chico sos mi enfermedad, de la que nunca me quiero curar, y nadie lo podrá entender. Yo te quiero ver campeón, ciclo. ¿Qué dije?
Churín. Sí, habrá sido 2018, 2019 por ahí. Cuando estaba en su mejor momento en Cerro. Ahora otra vez se reabre Churín a Cerro. Va a querer tres centros delanteros. ¿Para qué quiere tres? ¿Vos no hablas? ¿Vos no Y sí, respondés? es una buena, igual ¿Pero es qué una quiere? buena opción. Siempre un jugador como Churín viniendo libre es una buena opción. Churín ahí sí viene, Sí, para viene cualquier ser equipo, titular. Olimpia, Cerro. En Cerro viene para ser titular porque tiene el nombre ganado ya. Tiene el lugar, me parece, ganado ya. En Olimpia sí va a tener que ir a pelear el puesto. Se llama... No sé realmente si en Cerro ahora es titular, pero es una opción más que interesante. Y más si viene gratis, si viene libre. Claro. Ahí te envío el teléfono. ¿Quién es Quique Martínez, niño? Quique Martínez. No, me suena, pero no. Rodrigo, Juan, uno de los dos, ahí va Rodrigo Casian, llamale. ¿Sabes dónde está ahora? Lo que quiero decir nomás también es que si tanto, Quique Márquez. Si tanto está en el ambiente instalado el tema, ya hoy contraportada diario, ¿Qué? es porque algo hay. Se negoció, se ofreció, Churín no va a venir a Olimpia. Yo sé, yo no estoy diciendo que va... que- bueno, yo sé lo que vos me estás diciendo. Que tiene que estar condicionado. Esa plata tiene que salir a la transferencia de Perfecto, Brian. así es. Para que venga se Montenegro. tiene que liberar una... Salvo que aparezca un Escabone, un Doria, ahí yo me voy para atrás. Hoy ese Pero- presupuesto no figura. Perfecto. Y te encima que no te extrañe que le planteen Cerro otra vez. Sí, pero lo que digo nomás, yo no aseguré que iba a venir. Sí, dijiste 60%. Dijiste. Sí, pero justamente ¿No sabes eso lo que es representa. Y dijiste 60. ayer holondamente, y ahora sube a 60. Y si es así, yo me equivoqué. ¿Me equivoqué? Yo me equivoqué. Y si vos te equivocaste, decirle a tu coso, ¿se equivocó? Porque es de grande reconocer el error. No tenés que decirle, me informaron. No, si la embarró, la embarró. No, Si no, no, yo digo, yo me equivoqué. Pero yo me no equivoqué. firmé en ningún lado de que iba a venir a... Ya estaba. Yo dije, es más... Ahí ¿cómo se llama? Al llamarle al Perú, ¿cómo que con nacionalidades? Peruano, si mal no recuerdo. Vamos a buscar. Lo que- No se puede con ustedes hablar, pues. Eran las 21:33. Y acá está el artículo. 21:33. Te voy a mostrar el artículo. Él se llama. Te voy a mostrar el artículo en los diarios. Sí. Que se publicó con relación a Danilo Santa Cruz, ¿verdad? Danilo Santa Cruz. Danilo Santa Cruz. Quique Márquez. Yo te voy a mostrar a vos en los artículos de los diarios. Vos sabés leer, Francisco. Desde Quique, los 4 y muy bien, ahí te envío. ¿Quién es jugador de la selección? ¿Cuándo viajó en la selección, Danilo? Selección juvenil, estuvo en algún sub-20. Creo que fue la camada aquella que jugó acá, o 2007-2009, voy a buscar el dato. Abrí por esa. Abrí. Estuvo en selección juvenil. Danilo Abrí. Santa Cruz. ¿Abriste ya? Sí, Eran las 9:30 de la noche. Está abriendo. ¿No abre? ¿Abre o no abre? Sí. ¿Lee? ¿Quién es el jugador de la selección? ¿Quién es el jugador de la selección paraguaya que pretenden los grandes argentinos? Tras el Mundial de Qatar, en un nuevo mercado de pases hay un jugador que está dando que hablar. El volante ofensivo Danilo Santa Cruz es el jugador que suena en reuniones de los clubes más importantes del fútbol argentino. Ya tiene ofertas de Rosario Central, Talleres de Córdoba y 3 clubes más entraron en la puja por el enganche. Libre de Nacional de Paraguay y con ganas de jugar, con 27 años, siento que estoy en el mejor momento de mi carrera, aseguró días atrás. Quiero hacer historia como grandes compatriotas que demostraron y demuestran actualmente en el fútbol argentino todo lo que podemos aportar. Estuvo en 2 sub-20 de Danilo Santa Cruz. 2013, aquel equipo al cual se le escapa el título en el último partido, donde estaban Derlis González, Miguel Almirón, Piris Damota, entre otros. Y al siguiente volvió a jugar en el 2015, con 20 años ya en ese momento. Así que 2 sudamericanos sub-20 jugó Danilo Santa Cruz. Después en selección mayor no hay antecedentes. Bueno, le está aquí que no está. ¿Qué hace, amigo? Y la verdad no sé ni nada. Todavía no arreglé ni tampoco sé dónde voy. Pero hay varias opciones y aún no quiero decir nada porque todavía no tomé la decisión. Apenas yo arregle alguna te daré cualquier novedad.
Este mensaje le envió a Danilo ayer a las 23 días cuando Dani le envió a Danilo Santa Cruz. ¿Y sabe quién le maneja? Hoy, Quique Márquez, el que le representaba a Jaime Moreno. ¿Y sabe dónde está Jaime Moreno? Europa. En el fútbol finlandés. Finlandés, así mismo. Sí. Subió una foto con un estadio que estaba en medio de la nieve ahí. Fútbol finlandés. ¿Y sabe quién? ¿Y sabe qué me dijo Quique ayer? Eran las 10 de la noche, el señor que estaba acá. ¿Por qué no atiende? No quiere atender, no quiere hablar. Me dijo que el tema de su lesión, el que tuvo doble lesión. Sí, Danilo tuvo dos veces. Eso estaba, y ese es un tema también, me dice, en el tema de la transferencia del jugador. Claro. Pero en privado, no, me dijo que el jugador no está sano. Me dijo nomás que ese, y que el mercado argentino. Llámale a Gonzalo Belloso. Vos tenés cuando en el teléfono. Gonzalo Belloso, te va Ariel Ramírez, si no está, estuvo en la Conmebol, presidente de Rosario Central, colega de Córdoba, Talleres de Córdoba. Y surgió Racing. Y estamos con Diego ayer. Y me dice, pero Diego tiene roja ahí. Racing, sí, Matías Rojas estaba ahí. Está en ese puesto. Sí. Y que saltaron también Boca y River. Me dijo el Quique. Márquez. ¿Cómo es? Quique Márquez. Yo escucho nomás. Sí. ¿Vos escuchás nomás? Claro. Y ahí no me quedo. ¿Están entendiendo, Víctor, verdad? Sí, listo. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, Seriedad en Seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción. Y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuté y San Cristóbal. La Agrícola S.A. de Seguros Generales. 11:45. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopusupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible en ENSA Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de ENSA Inmobiliaria. El siguiente dijo, yo te llamo otra vez, si el siguiente dijo. Yo te puedo decir, pero no para decir al aire. No, yo te llamo otra vez para decir. Y si viene, viene. Hoy ese presupuesto no tiene Olimpia. Tiene que hacer una transferencia. Y ahí sí, ahí yo ya me callo, en absoluto. Sea lo que aparezca un benefactor. ¿Cuánto puede estar cobrando Chunín? $40,000, $50,000. En 40, Brasil 50. segurísimo por ahí. Y 50. si va a Arabia Saudita, ¿cuánto va a ganar? Ahí 70, o más. 80. Y bueno, eso es A lo no que ser yo que digo el yo. jugador se adecue y quiera venir a toda costa y resigne un salario importante. Y cantó Churilo de Cerro, veo. Sí, cuando estaba en su mejor momento. Porque vos desde chico sos mi enfermedad, porque vos desde chico sos mi enfermedad, de la que nunca me quiero curar, y nadie lo podrá entender, yo te quiero ver campeón, ciclo. Y tiene un registro de voz, ¿verdad, niño? Tiene una tonada. Tiene una... Entonación tiene. Pero Pancho se enoja conmigo como si No, fuera no, quiere para toda nada. la información no va a pasar por mí jamás. Es decir, no puede pasar todo, ni va a ser así. Lo que pasa es que cuando uno se encapricha, es jodido. ¿Qué es lo que pone hace 13 horas Juan Denis Bruno? Juan Denis no continúa en América, en las próximas horas se estaría concretando al crucero de Brasil. Sí. ¿Y por qué no le llamaba vos, productor, Juan Denis a... No quiere a- hablar, no quiere habló, hablar. con él, habló con él y con el padre, pero no quieren hablar. Pero los propios medios mexicanos están hablando de que va a ser uno de los jugadores que va a dejar América después de mucho tiempo, jugando muchos títulos, gran paso sin duda por el América mexicano. Y va al Cruzeiro que vuelve Y va a al primera. Cruzeiro, sí, que vuelve a primera. Buena Pues Cruzeiro que tiene Guaraní. ahora a Ronaldo, ¿verdad? ¿Este quién puso? Olimpia Guaraní van a jugar un amistoso el viernes a puertas abiertas, amistoso el viernes 20. Aún no confirmaron ese enero, pero servirá para presentar su refuerzo. Olimpia Guaraní, niño, Olimpia Guaraní. el viernes 20, puertas abiertas, amistoso. ¿Ya comienza ya? Ya. Sí, esta va a Guaraní ser- tiene 3 amistosos aquí. Luqueño el 11 en la Encarnación. De Encarnación. Nacional el domingo 15 y el viernes 20 ante Olimpia. Ahí te envío otro. ¿Qué es lo que dice otro? Abajo. Para que te informe, Juancho. ¿Qué es lo que dice? Se me pone nervioso. No, le estaba pasando un número a canción de un colega argentino. Tendencias. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercano, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre.
Los Reyes Magos compran en Wilmar SRL. Horario especial jueves 5 de enero de 7:30 a 22:30 horas. Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey, 2 de Mayo y Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Bueno, y otra cosa, niño. Mirando más acerca de los últimos me gusta principalmente, porque marca mucho ahí el tema de me gusta y eso de Churín. Que es una especie de Churín, claro, lenguaje no escrito, pero le da me gusta algún mensaje de hinchas. Hinchas de Cerro. De hinchas de Cerro, sí. Aquí, por ejemplo, uno le pone un mensajito y él le da me gusta. Es tan buena persona que uno de los pocos casos que a muchos no le va a doler en el alma que vaya Olimpia, pero que no le reclamamos si pasa, le dice el hincha de Cerro. Me consta los realistas que es, pero siempre es profesional, papá y tiene una familia para mantener. Si Cerro no le llama, y le dio me gusta a Churín. Si Cerro no le llama. Y le dio me gusta a Churín a ese mensaje. Y fue un mensaje de hace 13 horas. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferropar S.A. estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez. Teléfono 227-37 Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Bueno, y vamos a tener que cambiar, vamos a estar todo el día con Churín acá, sí, veo. Y la oferta que le llegó a Churín de Arabia es por 6 meses. Solamente 6 meses. $800,000, eso le ofrecieron. Y bueno, se me te iba a contar puño y letra de Churín. $800,000. Para Francisco López, puño y letra de para Churín, te iba a decir lo que él dice. Esta es su letra en el WhatsApp. Puño y letra de Churín. Dice, tratando de reactivar cosa que había y ahí quedó. Pero eso que vos decís de que le ofrecieron Olimpia es sí. Eso Okay. yo no entro a discutir. Okay. No, eso yo no voy a discutir. Y hasta ahí no me llevo, eso es lo que dije. No, pero ese 60% nomás. Y de que avanzó un poco más la charla. No, es que ya 60% que viene. Avanzó la conversación. Bueno, un eso 60%. que le dijeron a Churín, sí. Eso yo no digo no. Algo hay. No, eso sí. Lo que digo es que sujeto a nomás. Sí, así mismo. Manejamos la que misma Churín información. le diga a Olimpia, bueno, como dice el niño, 6 meses y le diga a Churín, vamos a arreglar por 6 meses y después me las pico y me voy. Y es una escala acá, también se puede. Puede ser. Eso yo no te estoy rechazando esa parte. Ok. Esa no. Ok. Yo no digo que es un invento. Ahora que se dé otra cosa y que esté ahí a punto de cerrarse también es otra cosa. Vos dijiste ayer 60. Sí. Y de cómo avanzó la charla. Te voy a decir más a tu favor. Ese que le llama, le quiere convencer. Ese que le llama, le quiere convencer. No sé si me entiendes. Sí. Ese que le llama al Olimpia le dice vení. El tema es que salta lo de Arabia, ¿verdad? Ahora. Sí, lo de Arabia. Estoy tratando de encontrar las coordenadas de representante. Reactivando ofertas. Claro. Hasta ahí nomás. Me dice un representante paraguayo, nuevo en el mercado, que le ofreció la oferta. Estoy tratando de conseguir su número. Bueno, muy bien. Vení a Diga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Diga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en Facebook e Instagram como @DigaPY. Diga, parte de tu vida. Repito, ese que le llamaron, sí. La afirmación del porcentaje no es lo que yo estoy diciendo. Es lo mío que yo te diga, vamos a hacer, ¿qué te parece esto? Y te queda ahí. Y yo no te doy respuesta. A eso es lo que yo estoy diciendo. Voy a ver, voy a estudiar, y ahí quedó. Ese porcentaje, el que yo digo, ¿quién califica el porcentaje? Claro. Si vos decís 50 y 50, vamos a arreglar, es como una acción, yo te voy a poner 5 más y cerrar. Y cuando dices reactivando, pues ese Arabia, ¿dónde es? Arabia que se Arabia 6 meses. ¿Cuánto le ofrecen? 6 meses, $800,000 en principio, por 6 meses. Lindo. ¿Y qué edad tiene él? 30.
¿Vos qué estás buscando? 33 tiene. Estoy buscando, acá me envía César Orreo también. Cesarito, veo. Experto en stalkear. Cesarito. Cesarito. Ah, Y Cesarito. Instagram. 33 cumplió ahora en 33 diciembre. tiene. 33. Para ver qué actividad podemos entresacar del Instagram de Churim. Subió una historia hace 18 horas, está haciendo corridas. En este caso, entiendo que es en su ciudad o en En su algún lugar ciudad, así sí. donde hay un empastado importante. Dice, para lo que venga, a ponerle el pecho, punto suspensivo. Fue el último mensaje de Churín en Instagram. ¿Cuántos puntos Que suspensivos? se está Cerro moviendo. acá dice que Cerro tranquilo quiere ahora. Y sí, Él Que quiere y el jugar que- en y el Cerro que me o envió, Cerro quiere... Vos le conocés al que me envió y no Ah. te voy a mostrar. Porque lo que se hace con el niño no se hace. Ayer le envía al niño y él te reenvía. Y otro día no te envía más nada al niño. No, él me sacó el No, celular de la no, mano. no, Él me no. sacó el celular de la mano. No, mentira. Le envié algo a él y ella le envió. Mándame, No, quiero no. saber. Si sos chuma tu problema, No, Francisco. Arturo, no fue así. ¿Cómo lo va a hacer? Él me mostró. Pero Él me dijo, pero, mira, me dijo, mira. Y si me dice alguien, mira, yo voy a mirar. Ya está. Afíliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llamanos al 218-4000 o ingresá a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Y está reactivando algo. Diego Churín, que a lo mejor ya vino. Este puño y letra L. Sí. Este. que Es yo reenviado tengo- ya. Claro, se llama puño y letra. Claro. Ese decía en mi época vieja. Puño y letra. Está reactivando ofertas. ¿Qué significa? Reactivando. Estudiando las que las tuvo. Sí, preguntando otra vez, Sí. ¿cómo quedó esto? ¿Cómo Puede quedó ser, aquello? por ejemplo, bueno. los Arabia puede ser que en su momento ya Claro. le sondearon y Sí, ahora sí, le llaman de Y si vuelta. viene el Olimpia, viene ese porcentaje nomás. Yo no estoy diciendo que no le hayan ofrecido. Claro que sí. Sí. Eso que ya sube 60, 70. Eso no es malo que yo digo. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta el 50% en todas las categorías con todas las formas de pago y en todas las sucursales. O hace tu pedido llamando al 627-7000 o escribiendo al 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Ese que le Sí. llama, le quiere convencer. Ese que le llamaron, sí. Ese que le Sí. llama, le quiere convencer. Ese que te llama a las 3 de la mañana. ¿Quién es ese que habla? ¿Quién es ese que habló? ¿Quién es ese? Ese que le Sí. llama, le quiere convencer. Ese que le llamaron, sí. Ese que le Sí. llama, le quiere convencer. Ese que te llama. Ese sí, ese está. El problema es, Ese loco soy yo, se llama esa música. ¿y si viene bien esa? ¿Y después? Y Y ahora sugiero lo de esperar, Arabia. esperar. Arabia. El tiempo al tiempo. A ver qué sucede. ¿Viste cómo se encapricha será? No. Puede ir hacia el barrio, puede ir hacia Mariscal López, o puede cruzar el océano no vaya a y ser, puede irse no hacia el vaya- desierto. No vaya a cambiar. Hace que me envió a mí de Cerro, que ahora alguien quiere salirle al paso y traerle a Cerro. Vos le conocés que me envió. Y le conocés muy bien. Y no te voy a decir quién es. Le conozco bien. El paraguayo que le ofreció la Arabia. Eduardo García, ¿cómo estás? Buen día, Arturo. Un placer hablar con usted y con su radio audiencia. Gracias. Eduardo García, disculpame la pregunta. No te entrevistamos mucho nosotros, ¿verdad? Y la verdad que trabajo en un perfil muy discreto y bajo, Arturo. Bueno, ¿vos te hiciste una oferta formal al Churín para el fútbol árabe? Y estamos viendo la posibilidad de que sea algo verdadero y concreto, Arturo. Estuvimos hablando justamente ayer con Diego. Hay una posibilidad para el fútbol árabe, pero nada más que es por 6 meses, Arturo. ¿Y qué te dijo Diego Churín, Eduardo? Y está en stand-by la respuesta, pero todavía no es seguro. Te debo preguntar, y con mucho respeto a la seriedad del programa y la información que debe ser correcta. ¿Él te dijo tengo ofertas de Olimpia? En realidad que tiene varias ofertas, no solamente del Olimpia. Por ejemplo, Hay otro del plano local, otro club también interesado en Diego, Arturo. que sería otra vez Cerro. Y la verdad que no quiero descifrar eso, Arturo, porque ya sería algo irresponsable de parte mía. No, pero está bien, nosotros para informar como corresponde, no queremos ponerte en aprieto, tampoco
una cosa va con la otra. Es decir, tratándose de Diego por el respeto al mismo, él tiene el futuro incierto todavía. Así mismo, Arturo. Nada es seguro hasta que firme Diego con alguien, ¿verdad? ¿Y él te dijo qué tiempo quiere para que darte la respuesta? ¿Te pidió tiempo, Eduardo? Así mismo, Arturo. Tenemos plazo de 15 días más para que él nos asegure. De acuerdo a eso, esto va encaminando ahora. ¿Cuántos niños es por...? Me pasaron 800.000 más o menos. $800.000 por 6 meses, Eduardo. Y estimado, Arturo, así mismo. $800.000 por 6 meses. ¿En qué país árabe? Arabia Saudita, es cierto. Arabia Saudita. ¿Dónde está Ronaldo? En la ¿Dónde misma está Ronaldo? liga donde está Cristiano Ronaldo. $800.000 por 6 meses. Así es, Arturo. ¿Libre para él? Y en realidad que sería libre, sí, así mismo. Libre para él. ¿Fuera de impuestos ya? Totalmente. 800.000 de Arabia Saudita, veo. Arabia Saudita. Y vos también lo representás, William Candia. Por el momento, Arturo, estuvimos hablando con William, también le estamos viendo la posibilidad de que vaya al fútbol argentino o el brasilero, ¿verdad? William Candia. ¿Y hay ofertas o sos vos como representante el que decís a los clubes, mirá, tengo este jugador con estas características? Así mismo, Arturo, estamos viendo qué club necesitan el puesto que está brindando William, ¿verdad? Y otro tercer jugador, hablamos de Churín con oferta del fútbol árabe, $800.000, 6 meses. William Candia podría ser ¿Y un tercero? Eso es lo que tengo ahora en carpeta, Arturo. No estoy viendo otro, sino que ambas carpetas. No estamos informando. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. A usted, Arturo, cuando guste. Gracias, muy amable. Entonces, oficial, como decía el niño. Rodrigo Muñoz, ¿cómo te va, Popi Muñoz? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bueno, contanos las sensaciones, Guaraní, lo que esperás, el grupo, contanos. Bien, muy contento por llegar a un club grande como lo es Guaraní. El grupo me recibió de muy buena manera. Bueno, las expectativas son las de siempre. Sabiendo lo que es el club, hay que salir a ser campeón. No queda de otra. Sí, Rodrigo, justo eso te iba a decir. Ayer ya anunciabas en esa conferencia que el deseo, el objetivo con el que parten en esta temporada es salir campeones. Te tocó ganar títulos en Libertad, en Cerro, y ¿por qué no en este momento de tu carrera hacerlo con Guaraní? Es el objetivo principal. Yo creo que sí, creo que es posible. Se está armando una linda banda, hay muchos jugadores jóvenes, como comentaba tu colega, y están llegando algunos grandes con experiencia. Y bueno, y creo que el técnico también tiene una linda forma de juego y que va a favorecer a todos los muchachos, así que bueno, ojalá que tengamos un buen arranque de torneo y después mantenernos, ¿no? Ser lo más posible, como es que se dice, regulares. Rodrigo, ¿cómo se fue dando para que se confirme lo de Guaraní? Si bien es cierto, hace cuestión de semanas ya sabíamos que este era tu destino, pero cuando termina el campeonato con Cerro, ¿fue algo inmediato? Quizás antes de terminar incluso el clausura ya la gente de Guaraní había contactado contigo. ¿Cómo fue? Sí, más o menos cuando se terminó el torneo empezaron las conversaciones y bueno, por allá por el 13-14 de diciembre yo ya firmé contrato y después quedaba oficializarlo nomás porque esperar al 1 o 2 de enero porque como yo tenía contrato con Cerro hasta el 31 no podía ser antes. Popi, con toda la experiencia ya, ¿cómo se afronta en esta parte de tu carrera este nuevo desafío y cambiar de club a esta altura? No, de la misma manera de siempre, las veces que me tocó cambiar de club, ser lo más profesional posible y bueno, como te decía recién, con los objetivos bien claros, los desafíos que se vienen son lindos y siempre con la mejor predisposición y bueno, tratar de aportar mi granito de arena y bueno, acoplarme lo más rápido posible al plantel. ¿Por cuánto tiempo firmaste con Guaraní, Rodrigo? Por un año. Por un año. Y, por ejemplo, te consulto, como hay compatriotas tuyos que vienen, el caso de Dorrego, que estaba en Bolivia, Barceló, que estaba en Chile, no sé si los conoces, hablaste alguna vez con ellos, del mundo del fútbol obviamente se conocen todos, pero como para darnos alguna referencia más de ellos.
No, vos sabés que no tuve la suerte, solo los conozco ahora. A Dorrego ya lo conocí porque ya está acá, pues, a Barceló falta venir, pero sí he visto algunos videos de ellos. Son muy buenos jugadores y me han hablado muy bien, que son excelentes personas también, que eso es importante para un plantel. Y ahora Popi reestructura futbolísticamente su plantel guaraní, la campaña no fue buena y se espera por un mejor desempeño este año, Rodrigo. Es así, me supongo que charlan, hablan, hay mucho entusiasmo adentro, ¿no? Sí, yo ayer justo me preguntaba un colega de ustedes, si ayer o anteayer, el primer día de práctica, no me gusta hablar del pasado porque bueno, yo no estaba, lo que sí, bueno, sabemos de que hay que tratar de hacer las cosas bien y bueno, hacer un gran torneo porque Guaraní te lo exige, pues como club grande, ¿no? Así que bueno, esperemos que así sea. Bueno, un saludo al aire, Popi, lo mejor para vos, gracias por tu tiempo. No, por favor, Arturo, un saludo grande y a las órdenes. Gracias. Popi Muñoz. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Empezá el año eligiendo el colegio ideal para tus hijos. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para mejor aprendizaje, permitiendo a los alumnos retener mayor información de forma profunda y divertida. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Sede Asunción, 15 de agosto, esquina Gatimí. Francisco cree que yo le estoy descalificando. No, para nada, Arturo. No, al contrario, o sea, manejamos si Cerro, yo te felicito, a Olimpia, no al mérito. La base de la información la manejamos, a vos con más detalles. No, ¿qué más detalle? Y sí, no es más detalle. No es más detalles. Ya te dije que sí, y no dice quién le llamó. Acá yo pregunté, no quiere Churín decir quién. Y te iba a decir más ya. Le están tratando de convencer. Sí, le están tirando. Para jugar en Olimpia. El problema puede ser que a lo mejor le está dando la contraoferta. Ese último me gusta que le dio un hincha de Cerro hace 13 horas. Decía eso, que si Cerro, palabras más, palabras menos, si Cerro no le llama y es padre de familia, tiene una familia hecha de paso, que Olimpia sí se da, se podría ir, y él le dio me gusta el comentario del hincha. ¿De qué? De un hincha que le escribe a Churín. Un hincha que le escribe, me gusta. De que podría Olimpia y que Cerro no le está llamando. Cerro no le llama. Pero ahora surgió Cerro lo tiene último. superpoblación ahí. Cerro no le llama. Cerro no le llamó a Churín. Ahora surge uno que aparece y quieren hablar con él, pero no le llama. Y si no le llama, tiene todo el derecho del mundo de Olimpia. Mañana puede decir, bueno, yo estuve acá y Olimpia me ofreció, me dio, me convenció. ¿Cuál es el problema? Así es el fútbol. Sí. ¿Cómo te va, Mati Martínez? Buenas tardes. Hola, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Ayrton Costas, lateral izquierdo, Mati Martínez, ¿puede venir a Olimpia? Y es una posibilidad, por lo menos el interés de Olimpia está. Ayer se le hicieron llegar a Independiente. Pero bueno, por lo menos ahora la postura de Independiente es tener un cargo por ese préstamo que en principio intentaría hacer Olimpia, y Olimpia lo que ha llegado a Independiente a través de su representante es que lo pretendería sin cargo. Entonces a los 200.000 que pretende Independiente y a la nada que por ahora ofrece Olimpia, diríamos que por ahora está lejos. Sí podemos confirmar el interés, sí que ha habido un llamado y que Independiente en principio está dispuesto a cederlo a préstamo. Esto es importante porque hasta no hace mucho Ayrton Costa se fue por 1 año y medio a Platense e Independiente le puso 2 opciones de repesca y bueno, hizo la opción de repesca en este mercado como para contar con él. Los 4 amistosos fue titular, pero bueno, lo cierto es que Independiente hace una semana encontró otro lateral izquierdo y por eso existe la posibilidad de que Ayrton Costa sea prestado. Pero insisto con esto, la dirigencia está bastante firme en la postura de que haya dinero en caso de que se haga préstamo. Claro, el tema ahora es el dinero, que podría plantearse como determinante en lo que quiere Independiente y lo que propone Olimpia en el caso de Ayrton Costas. Y la característica de Ayrton Costas, que Olimpia lo quiere, Mati Martínez, contanos. Bueno, en reserva de Independiente había jugado de central, de hecho arrancó en la primera también como marcador central, es su puesto original. Lo que pasó es que no tiene tanta altura, mide menos de 1,80 m, 1,78, 1,79, y por eso lo fueron corriendo lateral izquierdo. Fue Eduardo Domínguez. Jugó algunos partidos, está claro que a la hinchada de Independiente le gustan los laterales ofensivos, y en este caso Ayrton Costa, al ser marcador central, se destaca mucho más en la marca que en la proyección.
por eso había sido resistido en los primeros partidos, y hubo un partido clave donde Independiente se juega la clasificación en la segunda ronda de Copa Sudamericana con Ceará, y Ayrton Costa es expulsado a los 6 minutos del primer tiempo. Me parece que eso lo condenó, a partir de allí perdió mucho terreno y por eso se aceptó de darlo a préstamo a Platense. Y en Platense la verdad que se ha destacado muchísimo, fue titular todos los partidos, fue lateral izquierdo, llegó al gol, destacó la marca, es un central que cruza muy bien, que va muy bien en los mano a mano, que tiene lo hizo, como les contaba un ratito, lo repescara, lo trayera de vuelta para Independiente. En principio esperábamos que fuera titular, ahora como Independiente después apareció una posibilidad de un lateral que hace rato lo viene queriendo, como Damián Pérez de Arsenal, llegó, y creería a esta hora que la consideración del técnico Damián Pérez le está ganando el lugar a Ayrton Costa, y por eso nace la posibilidad a través de su representante que salga a préstamo. Pero bueno, respondiendo a lo suyo, es un defensor de muy buena marca, muy duro en el juego aéreo, mucha pierna fuerte, y creo que ese es el fuerte principal. Matías, es decir, hablamos de un jugador con más características de zaguero central, o sea, más para quedarse quizás en línea de 4, reforzar ese sector izquierdo, como decías, incluso llegó a jugar en la saga varios partidos, ¿verdad? Sí, su puesto original es ese, y creo que es donde se siente más cómodo, pero bueno, ha entendido que por su altura tuvo que adaptar a otra posición, y de a poquito va adoptando cosas de ese puesto. Está claro que por ahí incluso hasta es tan rápido en velocidad que lo ha visto trepar muchas veces y ganar varios metros en la cancha con pelota dominada. Ahora lo que más le cuesta lógicamente es la terminación. Ojo, en Platense ha llegado al gol por terminar en posición ofensiva, pero bueno, a la hora de por ahí terminar la jugada con un centro o llegar hasta el fondo y tirar el centro atrás, no es un lateral de oficio, entonces eso le ha costado mucho. En Platense, por ahí como es un equipo chico, se apostaba más a la marca y eso le vino bien. Ahora en Independiente, que le gusta más el ataque, que le gusta más que termine bien la jugada, bueno, le ha costado. También le ha costado, por ejemplo, me contaban a mí de adentro, perfilarse un poquito en el lateral izquierdo por esto de ser central, no porque sea un jugador que desde inferiores no haya adoptado esas cualidades, sino porque no es su puesto original y seguramente con el tiempo lo vaya ganando. A ver, es un jugador al que al haber estado en Independiente y como equipo grande acostumbrado a atacar, me parece que en esa función o en esa tarea no lo va a desconocer, va a venir a repetir esa misma característica de juego dentro de lo que es la propuesta de Olimpia, también que es un equipo que sale a proponer. Sí, por supuesto, a ver, en Independiente lo han obligado a pasar al ataque, porque insisto que es más de marca, por ahí no siente tanto el ataque, el Independiente casi que le exigieron, y a él le gusta pasar al ataque. El tema es como le decía recién, una cosa es pasar, otra es terminarla bien. Pasar va a pasar porque físicamente es un toro, va bien, no se cansa nunca, fuerte, choca, creo que es otro de los fuertes de la parte física. Ahora, no es el fuerte claramente la terminación en 3 cuartos finales. No termina con claridad la jugada por no ser un lateral de oficio y por ahí tampoco tiene tanta técnica. Por eso creo que le ha costado Independiente y le ha sido más fácil Platense por ahí. Mati Martínez, distinguido colega, contanos el tema. Vos hablabas de $200.000, que es lo que pide Independiente. Correcto. ¿Por préstamo? Por el préstamo de 1 año, sí señor, por la cesión. Yo creo que igual, conociendo un poco esta nueva dirigencia de Independiente, por ahí arrancan 200 para terminar en 100. Lo que sí no va a pasar es que sea sin cargo, porque con este cambio de dirigencia, muchos hinchas han hecho saber que estaban en desacuerdo de que la dirigencia anterior prácticamente todos los préstamos que hacía Independiente los hacía sin cargo, y esta dirigencia se ha puesto muy firme en relación a eso, y hasta han existido casos de futbolistas que jugaron en la ascenso Independiente, que ahí sí que no se estila pedir cargo y tuvieron que pagarle algo Independiente, que sea muy poquito. Entonces me parece que para desprenderse de Ayrton Costa, que por ahí es suplente, pero va a ser tenido en cuenta por Leandro Tilitano, Independiente sí o sí algo va a querer, no sé si serán 200, 150, 100, pero algo de dinero para que Ayrton Costa salga de Independiente, sí o sí se va a poner firme. Mati Martínez, muchísimas gracias, valoramos mucho el informe para tener la información de primera mano. Muy amable, gracias Mati. No, un placer, un abrazo muy grande. Gracias, Mati Martínez, colega de la red con relación a el zaguero Ayrton Costa.
Sí, más por la descripción que hizo, característica de zaguero central. Un lateral al cual le costó en Independiente. A ver, una especie pasar al de ataque. Mateo Gamarra, pero en Independiente. Sí. Que es central, pero que lo utilizaron de lateral por izquierda y ahí se terminó afianzando como lateral por izquierda. ¿Cómo busca Olimpia un lateral izquierdo? ¿Cuántos nombres ya sonaron? Sí, sí. Este es real. Sí. Ayrton Costa. Sí. Y el que termina jugando siempre es Iván Torres. Justamente para competirle a él el puesto. Están buscando. Pero Iván porque hay termina- otro juvenil, Alan Paredes, pero que A ver, obviamente todavía no está. Aclarando que para mí Iván siempre termina cumpliendo. Es un jugador rendidor. Se queda sin aire rápido, es cierto, le falta o no quedó bien después del tema COVID, porque eso era lo que él explicaba, pero siempre juega para 6 puntos, me parece. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Cerveza artesanal Arturo. Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuadro López Escolaridad, José Manolo y Coque. Wes Harrison, ¿puede ser así? Wes Sí, Harrison, Wes Harrison. de Nueva York. Saludo. Ahí están trabajando, entonces para José Manolo y Coque, desde West Harrison, Nueva York, escuchando Cuadro Preescolaridad. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Eduardo García. Así mismo. 800, y persona 6 seria meses. cuando habla. Sí, cuando sí, dice, sí. 6 meses, $800,000 libre. Si eso Churín que hacer. No hay forma de competir con esa oferta. Y pasa que Si eso vos qué hacer. y depende de la aspiración No, que él no, tenga que- un. a los 36 ¿entiendes? años. Me vos voy qué a hacer. Arabia, Arturo. ¿Qué No, hará, pero Me voy se a Arabia, pierde me voy a ya. Arabia. Yo tengo $800,000 No, en 6 no, meses. no es hay- más de $100,000 por mes. No, por más Copa Libertadores 133,000 se daría que economista libre. Sí. Libre. $130,000 te dan un auto último modelo, Sí. te dan un departamento de la Gran Bolejís, te dan 2 días libres. Bueno, sé, ya me imagino que puede ser así. Claro, Porque no, vida de rey, vida de rey. Viva el rey. Y es una liga que no es muy exigente. Sí, ¿sabes? no, Eso, no, eso, no, eso, vaya a muy meter exigente. goles, va a crecer, Claro, va a bueno. crecer el récord. No, pero 800,000 igual. dólares y le llamó a Churín y le dijo que tenía $800,000. Y va a tener su foto con Cristiano Ronaldo. Entre Se va a la cruzar duda con- de que si acá vas a cobrar o no vas a cobrar y va a cobrar atrasado. Sí, Solo pero que muchas veces Arabia, el tema de la sí. familia, el tema de la Su familia. aspiración deportiva termina al ir a Arabia. Más No, que pero eso, 6 meses pues, después volver. Y sí, pero ¿y cómo? Vas a tener otra 6 vez. meses después? ¿Dónde está hablar, Moa? Lo compra Tigre, porque ¿Dónde estaba en está la él? negociación. Llegó a un acuerdo con Una información de último momento. ¿Está hablando en línea? ¿Blas? Hola. ¿Cómo te va, Blas? Sí. Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda a hablar, Moa? Súper bien. ¿Vos te imaginabas 3 años de contrato con Tigre? ¿Cómo vino la oferta, Blas? Sí, la verdad que estoy muy contento por el contrato que tengo con Tigre ahora, porque que me fue bien, pude demostrar lo que quería en ese club y por suerte pude cerrar ahí también. ¿Cerraste con Tigre? Sí, así mismo. Anuencia de Luqueño. Tigre negoció con Luqueño, una manera de decir. Sí, así mismo. Bien, tiene los beneficios esportivos Luqueño de tu transferencia y vos como jugador el porcentaje. Sí, así mismo. ¿Y te hicieron saber en Luqueño cuánto pagó Tigre o no? No, todavía. Ahora estoy por Paraguay y voy a viajar hoy de tarde a Argentina y ahí voy a ponerme a hablar con mi representante y firmar el contrato ya. ¿Quién te representa, Blas? Pedro Aldave. Pedro Aldave. Se habla, Francisco, de $800,000, ¿verdad? Sí, por un 60 o 70% del pase. Para Luqueño esa plata. Sí. Y bueno, y vos tendrás lo tuyo, Blas, en lo futbolístico y en lo deportivo, muy bien. Sí, la verdad que como te dije estoy muy contento. Quiero comenzar de la mejor manera este 2023.
haciendo goles y teniendo minutos, que es lo que un jugador necesita siempre. Blas, aparte, imagino te da tranquilidad en este momento porque te habrá agarrado esa inquietud de que ya antes de que empiece el Mundial se hablaba de que Tigre te iba a adquirir, pasaron los días y finalmente ahora recién se confirma. Lo que vos querías, porque varias veces nos dijiste que tu prioridad absoluta era seguir en Tigre. Sí, la verdad que sí, igual seguía trabajando de la mejor manera. Yo sabía que la gente de Tigre quería contar conmigo. Yo le di mi palabra a ellos que quería seguir, así que por suerte se dio todo así y pude continuar también ahí. ¿Tenés en mente para quién queda el 30% de tu pase? Porque 70 lleva Tigre ahora y no sé si 30 queda con Luqueño o con tu grupo empresarial. Ese seguro voy a hablar hoy de tarde. O sea, todavía no manejas más detalles. ¿Y cuándo viajas de vuelta a Argentina? Hoy a las 5 de la tarde viajo a Argentina y llego a las 7:40 más o menos llego. ¿Ya Tigre está practicando en estos días o todavía no empezó las actividades, Blas? Sí, ya empezaron, ayer empezaron. Ya, ¿y el técnico te viene hablando, los directivos, como para también darte la tranquilidad de volver en buenas condiciones? ¿Qué te van diciendo? Sí, así como decís, ya veníamos hablando. Yo ya había entrenado con ellos al comienzo de este mes. Volví el 23 acá para pasar la fiesta con mi familia y siempre tuvimos ese contacto constante con la dirigencia, con el cuerpo técnico, y eso me da tranquilidad también a mí, y de mi parte también siempre le di tranquilidad a ellos de mi palabra que yo no iba a escuchar oferta ni nada, que iba a seguir en Tigre, que es lo que yo quería. Y finalmente se cumplió. ¿Y sabes si Tigre incorporó muchos jugadores y hay varios refuerzos? No, creo que por ahora son 2 nada más. Blas, con relación a tu estilo, a tu juego, te calzó muy bien el fútbol argentino porque sos de característica rápida, de velocidad, de explosión un poco, pero también te fuiste adaptando cosas. Me parece que por ahí pasó ese rápido proceso por el que atravesaste y al final te estableciste muy bien en Tigre, en el estilo de juego de Tigre. Sí, así como decís, la verdad que fue un poquito costoso la adaptación en el fútbol ahí, pero no solo me ayudó en lo futbolístico, sino también en lo personal, madurar mucho en los entrenamientos. Allá son una locura los entrenamientos de intensidad. Después de entrenar se quedan a entrenar de vuelta en el gimnasio, antes de entrenar, todo eso. La parte de la comida es fundamental. Son cosas que uno adquiere yendo ahí al fútbol argentino, y creo que eso me ayudó bastante también a mí y fue lo que adquirí de ahí también. Bueno, ahora estamos ya con Pedro Aldave, tu representante. Lo mejor para vos, Blas, lo mejor para vos. Gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, muchísimas gracias, un abrazo grande todo ahí. Bueno, ¿cómo te va, Pedro? Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Pedro? ¿En qué país del mundo estás? ¿Se puede saber? Estoy en Francia en el momento. Y sí, Francia, Qatar, Londres, Madrid. No, estuve por Inglaterra y viendo algunos partidos de julio y ahora vine ayer y ahí estamos volviendo. Nosotros por acá dándonos la vuelta. Así la vida, pero por acá nosotros, y vos en Londres, Milan. Pero vos estás contento, hoy están tranquilos. Yo quisiera estar ahí y descansando un poquito, pero bueno, ahora voy la semana que viene. Bueno, te esperamos por acá, Pedro, en la radio, en nuestro afectuoso saludo y próspero 2023. Pedro Blas Armoa, 3 años de contrato con Tigre Luqueño. ¿Cuánto del pase compra? ¿70%? Tigre. Sí, en realidad él compra todo lo que dura el pase durante los 3 años. Después, si hay una venta, hay un porcentaje que se tiene que repartir entre el jugador, pero la realidad es que va definitivo, la ficha va a ser definitiva, por 3 años. Esa es la realidad. Bueno, y está viajando esta tarde, nos decía Pedro Blas. Sí, está viajando bien en el vuelo de la tarde y ya se tiene que reincorporar. Teníamos otra oferta, la verdad que teníamos otra oferta, pero él ya venía trabajando ahí con el entrenador que lo quiere, con un grupo bueno. El año pasado pelearon el campeonato, entramos en una copa. Me parece que lo mejor para él solo tiene 22 años. Para mí la mejor proyección para él va a ser el fútbol argentino y de Tigre,
viene creciendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con... Sí, señor, con Tigre. ¿Qué va a pasar con Celso Ortiz? Celso Ortiz sigue en Monterrey. Ahí va a estar en Monterrey y vamos a esperar a junio para sacarlo. Y si hay algo, lo plantearemos. Si hay alguna oferta, la plantearemos. Pero hoy por hoy sigue 6 meses más, que es lo que le queda de contrato. Bueno, ¿y Bruno Valdés? Bruno tiene alguna oferta. Lo más probable es que llegue a un acuerdo con el club para rescindir, porque le quedan 6 meses y creo que Cupa necesita el cupo. Y hay 3 ofertas bastante buenas y se está viendo eso. ¿Y tu presencia en Francia a qué obedece? No, tenía una reunión acá de unos jugadores y estaba justo en Londres y vine, porque viajo desde acá a Sudamérica pasado mañana, o sea que vine ya para acomodar todo para volver. Y lo de Londres tiene que y ver hacer con... unas reuniones. Está bien, Londres tiene que ver con el Brighton, que está ahí cerca con Enciso. Sí, estuve con él, estuve la noche de fin de año, estuve viendo el partido con el Southampton, vi 3 partidos de julio y vi un poquito cómo estaba ahí, y hablé con los dirigentes a ver cómo estaba él, cómo seguía la proyección de él dentro de la Premier, ¿no? Y ya está jugando, y está bien, hace bien. Está jugando bien, obviamente él quiere jugar más, le falta tranquilizarse un poco, hacer un gol, como todo, es chico y tiene la ansiedad, pero el talento lo tiene, la gana la tiene, yo no tengo duda que va a triunfar. Volviendo a Bruno Valdés, vos hablaste con Ramón Díaz. No. ¿Al Gilal lo quiere? No. No sé, porque Bruno no quiere ir a esos países. Ya tuvo hace 6 meses una oferta de ahí mismo y no quiso ir, de Turquía no quiso ir. Bruno prefiere quedarse por acá, esa es su decisión hoy, capaz que mañana cambie. ¿Cruzeiro? Es uno de los interesados, pero hace ya tiempo que lo quiere, pero bueno, él tiene que esperar resolver su situación con el América. ¿Y dónde va a ir? Estamos Bruno? en eso. Bruno ya no salió del América. No, él está en América, está entrenando todo. Y Jugó pero los si se partidos, habla, la temporada, todo. discúlpame, pero si se habla de posibilidades, es porque, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Porque la realidad es esa, porque el club no lo va a renovar, necesita el cupo extranjero y tiene 6 meses más de contrato. Y Bruno quiere jugar para tener una chance en la selección. Bueno, pero es simple, entonces... Bueno, pero llegado el momento que haya una propuesta que le sirva a Bruno, se planteará con la gente de la América, que ya está medio conversado, para que lo deje ir. Bueno, por eso, está más factible afuera que adentro. Sí. Y es Cruzeiro. Cruzeiro lo quiere. Lo quería y lo quiere hace tiempo, pero bueno, no olvidemos que Bruno tiene un contrato alto, se tiene que poner un poco la exigencia de lo que quiere el jugador también, y el América es un equipo importante, o sea que Cruzeiro también lo es, pero con una realidad distinta a los años anteriores, o sea que el problema puede estar por ahí, ¿no? Tiranos una primicia, Pedro. No tengo ninguna, no tengo. Te digo la verdad. Primicia hubiera sido si te decía hace 5 días lo de Armoda, pero puede ser lo de Bruno, después estoy viendo otras cosas. Bueno, no, recién empieza el mercado. Está bien. Ópera. ¿Y lo del Conejo Benítez? Conejo está ahí, estamos con Platense que tiene una o dos ofertas, comunicamos que no va a seguir, lo más probable es que cambie de aire, así que lo vamos a resolver esta semana. ¿Va a Colón de Santa Fe? Lo quiere, pero bueno, vamos a ver si contractualmente podemos llegar a un arreglo. Pero es uno de los equipos que lo quieren, pero bueno, él prefiere volver a México. Estamos viendo algunas posibilidades, Arturo, esa es la verdad. Y bueno, pero qué mano, todo ahora el mercado de pase, viendo. No tengo nada. Ahí estamos esperando, recién abre, siempre aparece algo, estamos tranquilos. Pero ¿cuántos Te jugadores? atendí porque era vos, porque te quería desear a vos y a la mesa, que siempre tan correcta conmigo, feliz año. Espera. Y ayer me escribiste y justo no te puedo atender, ¿qué? Sí, te escribí, vos llamaste y si ahora no le puedes responder. ¿Y Danilo Ortiz? Danilo hablé la otra vez, la última vez que hablé con él fue para saludarlo, me dijo que iba a Quilmes, después vi que no iba, ahora lo voy a ver, seguro, mañana pasado voy a hablar con él. Danilo es un amigo, espero lo mejor para él, pero bueno, él, si no está cómodo con alguna cosa, enseguida no vuelve, o sea que vamos a esperar, a ver, lo quiero ver personalmente, a ver qué quiere hacer. ¿Y Carlos Arrúa? Bueno, Arrúa es un tema a solucionar.
estoy queriendo sacarlo. Lo que pasa que la realidad de él es un gran jugador, pero no jugó el último partido. A veces es difícil conseguir dinero sobre un jugador que no jugó. Tengo que hablar con los dirigentes. Averigüé un poquito cómo estaba el préstamo me parece que está un poco excedido también, o sea que hay algunos interesados, pero hay que ver si los números que quiere Nacional dan. En tanto el jugador está sin jugar, está sin ritmo. Vamos a ver ahora cuando vuelva, que estos días a ver cómo lo resuelvo. ¿Qué es lo último que tenés de Nacional en el caso Carlos Arruga? No, nada, que está ahí. Lo que pasa es que justo se fue Danilo. Tengo que hablar, necesito hablarlo personalmente, a esto no por teléfono, así que en los próximos días, cuando esté por Asunción, lo voy a ir a encarar este tema, a ver cuál es la mejor salida. Un poco de paciencia. Luis Cáceres. Luis Cardoso. Luis Cardoso sigue en libertad. Luis Cáceres lo tenía hace 20 años, me olvidé. No, Luis Cardoso sigue en libertad. Está en Sol de América ahora, Lucho. Está en Sol. Sabía. Lo tuve en una época también. Sí, me acuerdo. Pues sabía que, cuando estaba en Cerro, sabía que está en Sol ahora Lucho Cáceres. ¿Sabe? Sí, lo leí el otro día, que leí no creo que una nota de ustedes por Twitter. Sí, señor. ¿Y Viera? Viera? La primera vez que juega en intermedio. ¿El central Viera? Vieira. Sigue en libertad. Sigue en toda libertad. ¿Y Chelo Tigarribia dónde toda va? Libertad. Chelo Tigarribia. Ahora voy a hablar con él. Ahí había unas cositas, pero él se quiere quedar en Paraguay, así que vamos a ver. No está fácil, pero bueno. Vamos a ver qué podemos encontrar para el final, para el corolario, digamos, de su carrera, que fue bastante buena. Muy buena para mí. ¿Algo más sobre Julio Enciso? ¿Qué te dijo? ¿Cómo se siente? Julio está tranquilo. Julio quiere todo junto, quiere estar... tiene que se tranquiliza y la rompe. Y nos lleva al Mundial. Acordate, anótala. Perdón, ¿qué decía Pedro? Se tiene que tranquilizar un poco, la rompe y nos lleva al Mundial. Va a ser piedra importante en la selección, tiene la cabeza en la selección, en crecer, en jugar la Premier. Respira fútbol. Respira fútbol. ¿Y cómo lo siente? ¿Está bien, conforme, ya está jugando y está pensando en la selección absoluta? Siempre, todo el tiempo. Siempre quiere más, siempre quiere jugar, siempre quiere ir a la selección. Su vida gira en torno al fútbol y eso lo va a llevar adelante. ¿Vos te imaginás andando bien con Miguel Almirón, ¿no? Y con Derlis? Y sí. He visto cada equipo del Mundial que no tiene ni para atarnos los cordones a nosotros. Y terminamos siempre en la misma. Pero ahora va a cambiar todo. ¿Vos decís que obviamente... Que viste selecciones que no se compadecen de Paraguay, por ejemplo, lo que Paraguay puede ofrecer, Derli, Lorenzo Melgarejo, Enciso, Miguel Almirón, respetando otros nombres en ataque. Sí. No, Gómez, Balbuena, todo el equipo que tenemos. Yo creo que no, ni en Sudamérica estamos entre los 3 mejores. No tuvimos suerte, hubo cambios, no tiraron todo el mismo carro y quedamos fuera del Mundial, los últimos 3 mundiales, pero si no es imposible no quedar. Yo creo que ahora es el momento de volver y cambiar todo. Ahora tiene que ser el momento de Paraguay, no tengo duda. Y vi todo el Mundial y vi todos los equipos y tirando todo para el mismo lado, no tengo duda que vamos al Mundial y somos protagonistas de muchos partidos también. Ojalá que fuese así. ¿Y te acuerdas Cardoso qué te dice? 6 meses más libertad y después, ¿qué pasa con él? Tacuara está tranquilo, ahí está millonario, tiene 200 millones de vacas, déjalo ahí a Tacuara, déjalo ahí, que termine el fútbol y que vaya al campo, y ahí está bien. Déjalo ahí a Tacuara. No, pero ¿cuánto tiempo los representantes? 6 meses más, ¿cuánto va a jugar? Se tiene que dar espacio a los jóvenes. 6 meses más la rompe, estos 6 meses y se retira por la puerta grande. ¿Vos eso le dijiste? Vamos a comer los asados ahí al campo. Vamos a pescar ahí ¿Eso le dijiste a Tacuara? 6 meses, ponele 6 meses. Sí, le dije sí, 6 meses le dije. No, pero ese es el acuerdo con Libertad, 6 meses. ¿Cuántas vacas tiene? Tiene 2 millones de vacas, tiene más vacas que... Pero no sé, viste, la tiene para él igual, No mató ninguna, vamos a ver como un asado de vez en cuando. Pero bueno, dejalo ahí hasta cuándo. Adam Vareiro. Dejalo ahí. Adam Vareiro. Ahora está San Lorenzo, definitivo San Lorenzo. Lo compró. La rompió en San Lorenzo y lo compraron. Redondeando entonces lo del Celso Ortiz, 6 meses más y después ¿dónde va? Y después vemos, ahora vamos a ver. Porque viste cómo es el fútbol, es muy dinámico. Él va a recuperar su puesto en el club, que lo tuvo hasta el último día, fue capitán, hubo los rumores de verano, de mercado, y ahora vuelve al club. A los
los 6 meses veremos. Él va a tener mercado en muchos lados, viene jugando todos los partidos hace mucho tiempo, 2 mundiales de clubes, él tiene su currículum y tiene sus minutos de juego como para conseguir un equipo acá cuando tengamos que dilucidar el futuro en junio, ¿no? ¿Cuándo volvés, Pedro, por acá? ¿Cuándo estás por acá? El fin de semana, yo creo, 2 días, ya no va a dar para más, 1 mes y medio que estoy de viaje. Bueno, ¿y un mes y medio fuera? Y sí, me fui la primera semana del Mundial y todavía no volví, imagínate. Pero no es viendo figuritas, vos estás negociando, viendo, vos sos una persona muy intensa en esto. Yo trabajo por teléfono, pero igual el irse de tu casa mucho tiempo también te cansa, estoy un poco cansado, vamos a volver ahora, hay que recuperar. Así que ahora estuve con la mamá de Julio, todo, me comí unos embellú buenos, y recuperé un poco, digamos, la parte alimenticia, pero hay que volver. ¿Y cuándo te esperamos por acá? Y la semana que viene, a otra voy a ir a visitar si no voy a comer a estilo campo, y ahí vemos. ¿Pero cuándo venía acá? También extraño ahí la carne. Bueno, brillante, pero... Semana que viene. ¿Cuándo te vamos a llamar? Semana que viene. Bueno, ya está. No el lunes, martes me llama y estoy. Te conocemos, te pones nervioso y ya hasta aquí llegamos. Pero 2023, Pedro, te esperamos por acá. Dale, igual para vos. Saludos, Arturo. Gracias, muy amable. Pedro Aldave. En Universidad La Paz, el 2023 comienza a vivir tu carrera. Piensa, sueña, crea, atrévete. Tu futuro depende de lo que decidas hacer hoy. Carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Avenida Monseñor Rodríguez. Kilómetro 51, teléfono 061-572-329. WhatsApp 0986-870-018. www.universidadlapaz.edu.py. Panorama completo. Completo, digo que podríamos faltar alguno, ¿no? Sí, pero le preguntamos prácticamente por todo. La novedad, Luis Cardoso se queda al final en Libertad. Porque lo teníamos afuera, pero nos confirmó que continúa en Libertad. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Como decíamos, Luis Cardoso queda en libertad, Diego Viera queda en libertad. Otro de los casos, Bruno Valdés deja América y Cruzeiro es la opción más fuerte. Incluso se habla de que ya estaría todo encaminado, que solamente esperan la rescisión con América de México. Igual un muy buen club, para un club grande, una liga importante, buen club, probablemente va a jugar titular. Con la buena imagen que vienen dejando los paraguayos zagueros centrales en Brasil, históricamente. Entonces me parece que Bruno puede seguir tranquilamente por esa línea de ser protagonista. Shell tiene los precios más bajos en todos sus combustibles. Carga los combustibles más avanzados del país y aprovecha los precios bajos, la mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. Asismed ya está presente para acompañarte en la ciudad de San Bernardino sobre la avenida Luis Baché y Bicentenario frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia, primeros auxilios, curaciones y suturas, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Otro caso, el del Conejo Benítez, que nos mencionaba Aldave, va a dejar Platense y así como están las cosas, su destino está en Argentina propiamente. Y Colón es el equipo que suena con mayor fuerza como para incorporar a Benítez. En la Argentina está otro de sus representados también, Gustavo Velázquez. Cerró muy buen año. Muy bien considerado. Le fue muy bien a Velázquez. Muy bien considerado por Heinze también, que asumió hace poco. Ya hablamos con el colega Rosalino sobre el Recalde y allí nos hablaba bondades del buen año que tuvo Velázquez, que arrancó siendo suplente, después titular y se ganó el puesto. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Este domingo un Audi Q3, una Toyota RAV4 híbrida, 500 millones de guaraníes, 3 PC Gamers y un Kia Sportage. Pedí CNT, C por Emoy. Pedro Balbota, Rodrigo. Ayer hablamos con Lebra. Anteayer. El día lunes.
cuando estaba Sí, camino a el la lunes. villa. Exactamente. Señor, nos escucha siempre Miguel en Barcelona, España. Quíntuple escolaridad, niños. Espero un saludo del comandante, dice Miguel desde Barcelona. Quíntuple escolaridad, Sí, mucho, está siempre en España. Miguel. Vení a Bristol porque llegaron los Reyes Magos, bicicletas, piscinas, PlayStation, tablets, celulares y mucho más. Recordá que con tu compra estás participando en sorteos todos los días de millones en efectivo, compras gratis. Y en febrero una increíble Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetro. Llámanos al 519-4000. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. El resto nadie lo hará mejor que vos. Lácteos Coop, el sabor de la familia. ¿Cómo te va, Ramón Jiménez? ¿Cómo está, Arturo? Un saludo cordial para vos y para los compañeros. ¿Cuándo juegan Guaraní Olimpia? Teníamos acá ¿qué fecha era? El 20, viernes 20, viernes 20. Sí, está previsto un amistoso con Olimpia que va a ser el cierre del ciclo de partido de entrenamiento con Olimpia, aprovechando que es el clásico más añejo también y que ellos van a disputar el partido por Recopa antes del campeonato. Entonces, sí, estamos viendo eso, no tenemos todavía escenario y bueno, estamos trabajando para cerrar con ellos. Estamos trabajando en forma conjunta con Olimpia. Sí, para público en general. ¿Cómo? A puertas abiertas, digo. Sí, obviamente. El tercer partido, el último ya antes del torneo y tiene que ser con público, radio abierto. ¿Y dónde jugarían ese partido? Porque veo que hay mucha expectativa, lo que es Guaraní con nuevas figuras, lo que es Olimpia. Va a haber mucha expectativa, deseosos todos de que vuelva al fútbol, Ramón. Por supuesto, y lo que queremos hacer es un buen escenario y que haya gente que parece, todos estamos ávidos de ver un partido de fútbol y bueno, la idea es por eso hacer a estadio abierto y todavía no tenemos el escenario, estamos viendo con ellos, ajustando algunos detalles y bueno, apenas tengamos, Arturo, ese dato vamos a socializar. ¿Y se va a jugar en capital o en el interior? Y existen las dos posibilidades, capital sería por la proximidad, pero no sé, descarto también que sea al interior, o sea, eso estamos viendo con ellos. Y apenas tengamos esa información, como te digo, que no va a pasar solamente de mañana o pasado, ya vamos a informar. Ramón, de los que no van a ser tenidos en cuenta está Valdés, el mudo Valdés. Bueno, es un tema que estamos viendo, él no vino en la pretemporada, estamos viendo que vamos a lo mejor para el jugador y para el club, estamos viendo, de hecho que hemos incorporado también mediocampistas, entonces estamos viendo todavía no se definió ese tema. Hoy. Y el caso de Jorge Morel, que su ficha sigue perteneciendo y él entrenó, tengo entendido, con parte del plantel también. ¿Para dónde, cómo está el caso de Jorge Morel? Si no Argentina, va a ser Brasil. Él está para salir. Obviamente, su registro pertenece a Guaraní y mientras no tengamos algo concreto para él, va a estar con la plantilla para estar en forma, de manera que cuando surja una posibilidad, que va a ser en los próximos días, seguramente ya él pueda ir ya entrenado. Entonces, el equipo que quiera su pase va a tener esa ventaja de que él ya va a ir con una pretemporada hecha por el jugador, con la pretemporada hecha por el jugador. ¿Cuándo llega Barceló? Es un tema que tenemos que ver. Faltan algunos detalles, puntos y comas. Y una vez que cerremos eso, también ya él viene de Montevideo y seguramente nos va a llevar mediodía a gestionar todo el pasaje. Si hoy se cierra, viene mañana. Ya está para llegar mañana entonces Facundo Barceló. ¿Y el tema del arquero que están viendo? ¿Qué avanzado está? Estamos viendo, pero todavía no cerramos nada. Así es que estamos viendo también para ver si se puede. Si no, vamos a trabajar con lo que tenemos, pero como te digo, es un tema que se está viendo, pero no hay nada concreto a esta hora. Los 250.000 por Davis Vázquez ya se cobró, ya pagó el Milan. Sí, eso está en proceso de transferencia, lleva un tiempito eso, pero ya está, eso he hablado y ellos son un equipo muy serio, así que estamos hablando de primer mundo, así es que muy buena relación con ellos y también se llevó bien esa negociación y bueno, ya a estas horas de hoy ya es jugador del AC Milan. Chao, Ramón, gracias por tu tiempo. Valoramos mucho la información. Abrazo grande. Gracias.
Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayéndote tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Te invitamos a conocer Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. 1243. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Buscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubre a solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa. Está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Su vaca le dijo a Tacuara Caroso, ¿verdad? Así es. Sí, que juegue 6 meses más, que haga muchos goles y que le deje espacio a los jóvenes. Vaya a descansar Sí. con las vacas. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar su industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria asegura su inversión. Frases de conexión. Tacuara está tranquilo, ahí está millonario, tiene 200 millones de vacas, que termine el fútbol y que vaya al campo, y ahí está bien. Déjalo ahí a Tacuara. ¿Cuánto tiempo los 6 representantes? meses más, ¿cuánto va a jugar? Se tiene que dar espacio a los jóvenes. Tiene 2 millones de vacas, tiene más vacas que... Pero no sé, viste, la tiene para él igual, Déjalo ahí a Tacuara. Frases de colección. Cada vez falta menos para llevarte el camionazo de Electroban. Recordá que comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wong o Atlas está generando cupones electrónicos. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o ingresá a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Daniel Pellerano, te envié Juan Deni ahí con Rodrigo para que manejen. Es el representante de el Costa. Ayrton Costa. Y él no sabe nada. Es Independiente Olimpia y él dice, y yo, el representante del jugador, vamos a ver si todavía es su número. Daniel Pellerano, ahí te di el número, el representante del Argentino Costa. Hace el Tour Verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los lugares hermosos para pasar estas vacaciones. Pero antes, pasá por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas.